que le adelantábamos, en el juzgado octavo de lo penal se resolvió dejar en libertad a Mario Adán Pineda Mayorga, capturado por el granadazo en el bus rojo de la Ruta 32. Este hecho ocurrió el 21 de enero. En la diligencia se demostró que el día del atentado estuvo trabajando en la zona 14 de la ciudad de Guatemala. Mario Pineda recuperó su libertad el pasado martes 5 de febrero, esto a través de un criterio de oportunidad que solicita el mismo Ministerio Público. Pineda, a través de diferentes evidencias, le demuestra a la Fiscalía que el día del granadazo estuvo en la zona 14 trabajando en la colocación de pisos. La falta de mérito no cierra el proceso penal que enfrenta a una persona. Esa resolución determina que el Ministerio Público no tiene una evidencia criminal para acusar a alguien de un delito ante juez competente. Realmente deben de haber indicios suficientes y racionales para creer que la persona cometió el delito. De lo contrario, si no, el Ministerio Público no puede demostrar esos indicios y no tiene un medio de convicción suficiente, pues según el artículo 272, el juez que esté conociendo la causa deberá llevar a cabo a resolver un auto a favor del sindicado, que es la falta de mérito. Se dicta en la primera audiencia, donde se va a conocer y se va a resolver la situación jurídica de cualquier sindicado ante juez competente. La falta de mérito lo que indica es que no hay méritos o motivos legales suficientes para dictar auto de procesamiento. Para decirlo en un lenguaje más coloquial, no hay motivos suficientes para ligar a proceso judicial a la persona a quien provisionalmente se había detenido, sea por flagrancia o sea por orden judicial. En aras de la objetividad y debido a que el caso se encuentra en investigación, se consideró la falta de mérito para Mario Pineda, a quien se le impuso arresto domiciliario, prohibición de salir del país y firmar el libro de asistencia cada 7 días. Mientras la Fiscalía de Delitos de la Vida continúa recabando más medios de investigación. Esta fue la respuesta del Ministerio Público. La resolución de un criterio de oportunidad no cierra de forma definitiva la situación legal que estaría enfrentando Mario Pineda en el sistema de justicia. Únicamente lo separan del proceso porque las evidencias en este momento no demuestran que haya participado en el granadazo en la Ruta 32. Con imágenes de Fernando Hernández, un reporte de Hugo Morales. ¿Ya vio? ¿Qué piensa? Hay errores que sí son errores graves y terribles, como en el sistema de justicia. El señor Mario Adán Pineda Mayorga pasó 9 días en la cárcel siendo inocente. Ahora, durante esos 9 días seguramente sufrió la extorsión denominada talacha o probablemente cualquier otro tipo de vejamen dentro de la cárcel. Probablemente también hasta haya visto manchada su honra, su reputación, sus antecedentes policíacos. Quién sabe si hasta el trabajo perdió. De que hubo una falla en la investigación criminal, la hubo, y muy grande. Al corroborar los datos de identidad real, se logró determinar que él no tenía nada que ver con este ataque y que es más, él logró demostrar a través de su defensa técnica, Sandy, que ese día estaba, como tú bien dijiste antes de la nota, trabajando en un lugar de la zona 14 de la ciudad capitalina. ¿Y cómo nos explicamos esto? Y la verdad es de que pone en duda la capacidad o el interés en la investigación del Ministerio Público, porque imagínate que el acusado haya demostrado antes su inocencia o también que tenga las pruebas de que él no estaba en el lugar, que estaba trabajando y que el Ministerio Público no haya presentado nada hasta el momento. Entonces, ¿cómo es que se capturan a las personas? ¿No deberían de tener un fundamento, una base para poderte detener y decir, bueno, hay varios indicios de que indica que esta persona es la que cometió este delito? O solamente porque yo sospecho voy a llevar a alguien a la cárcel. Así está funcionando aquí en Guatemala. A ver, sobre todo para las personas que estudian Derecho, que me han reportado muchos que nos miran, tomen nota de lo siguiente. A ver, es que la Constitución es clara. Dice que hay una presunción de inocencia, pero no se mira. Dice que hay un derecho de defensa también en el artículo 12 de la Constitución. Tampoco se ve. Aquí es una presunción de culpabilidad y no... Se supone que en el proceso penal
deben de demostrar en todo caso que tú eres culpable. Aquí es al revés, tú tienes que demostrar que eres inocente. ¿Y qué dicen? A ver, 2 artículos les voy a dar de la Constitución. Artículo 6 dice que cuando alguien es aprehendido, es decir, capturado, como pasó con esta persona, se tiene que poner a disposición de las autoridades judiciales, que solamente obviamente puede ser un juez, en un lapso de 6 horas. Pero también dice, aquí tenemos que irnos al artículo 9 de la Constitución, que en un lapso no mayor de 24 horas desde el momento de su aprehensión debe de resolverse su situación jurídica. Aquí pasaron 9 días. Ese lapso de 9 días lo pudieron inclusive haber matado en la cárcel, Sandy. Por supuesto. Y después entonces, ¿qué? Solo le dices, ay, perdón, me equivoqué. No es solo así, la verdad. No. Hay errores de errores. Y en el tema de justicia creo que no se deberían de cometer de esta manera. Y en ocasiones lo vemos al final porque hay una debilidad también en la investigación, Julio. Porque ¿cómo es posible que no tengas el fundamento suficiente para poder presentarlo ante un tribunal? Sandy, tú entiendes mucho de este tema, has estado durante años muy cercana, aparte que te gustan estos temas investigativos y criminológicos. Y por supuesto que tú no puedes imputarle a alguien la comisión de un hecho sin no tener una base fehaciente, pero una base científica. Claro. No en base a presunciones. ¿Y cómo te puedes explicar que si hasta imágenes hay, resulte que, oh, Dios mío, no era usted? Disculpe, como tú dices, no, ojo, eso no se queda así. Después cuando van y vienen como Estado guatemalteco y nos demandan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resultamos teniendo que pagar una cantidad importante en millones de dólares o de quetzales por este tipo de errores. Tenemos más datos que quiero que por favor nos comparta, Julio, para seguir ahondando en este tema y en el análisis. Gracias, Sandy, te lo agradezco. Una precipitación, quiero decir, que causó un error en la identificación de la persona. Consecuentemente, un hombre fue privado de su libertad y sufrió primero un daño en su imagen personal. Además, el daño que se le comete a la persona en su honra, que también es grave. Pero este daño tan fuerte del sistema de justicia penal guatemalteco, como tú lo bien has mencionado, hace que se pierda la credibilidad y la confianza en el sistema de justicia. Se necesita de verdad, de manera urgente, una mejora en los métodos y mecanismos científicos de investigación criminal para que este tipo de situaciones ya no vuelvan a pasar. Porque yo pregunto una situación más, ¿y será acaso ahora ya que es el único caso así? Ya uno duda, ¿no? En este momento, y hay un fundamento muy real para dudar de ello. Y mira, aquí también pusieron en riesgo este caso, porque por ejemplo, si yo fuera el payaso, por ejemplo, me voy. Ya no estuviera fuera del país. Entonces bien dicho. Tú desorientas o envías a otro lado la investigación, luego bien regresas y vas a buscar, y cuando posiblemente den entonces con la identidad de la persona, muy tarde. Ya no va a estar. Y es que ¿quién se va a quedar sabiendo lo que le espera? Tienes toda la razón. Esto es lo que hace que sea un verdadero fiasco, ¿verdad? Una situación que no se puede volver a repetir. Y es aquí cuando uno piensa, ¿te recuerdas que se había hablado de una posible colaboración del FBI para las investigaciones aquí en Guatemala? Bueno, creo que sí es pertinente, porque el FBI, como otras agencias internacionales muy prestigiosas de investigación, hablemos con los ingleses, por ejemplo, de Scotland Yard, tienen realmente un prestigio y una capacidad investigativa muy grande. Y es aquí donde también tenemos que entender otra cosa. ¿Se necesita más presupuesto para seguridad? Sí, pero se necesita más presupuesto para justicia, para poder profesionalizar también y abarcar muchísimos más departamentos, más expertise y más gente que pueda apoyar en la investigación criminal, Sandra. Exactamente. Yo quisiera saber, a manera de conclusión ya, y quisiera escuchar tus conclusiones también, Sandy. Julio, ¿qué tipo de evidencias tenía el Ministerio Público como para poder girar la orden de captura contra esta persona? Porque mira, seamos realistas, en el video no se ve claramente el rostro de esta persona. 2, en casos donde circula un video o donde se obtiene este material audiovisual, normalmente cuando hacen los allanamientos y capturan a la persona que presuntamente cometió el delito, normalmente encuentran la gorra, por ejemplo, alguna prenda que lo vincula. Exactamente. Pero aquí yo no he visto ningún tipo de evidencia de esta. Voy a ser muy breve en esta respuesta. Es evidente, valga la redundancia y el juego de palabras, que evidencia real no existía y que el video era solo
eso, una especie de evidencia donde no se profundizó, donde no se investigó, donde no se averiguó. ¿Con quién podías ir a averiguar primero? Con la rancherita. Ella hubiera dicho realmente quién era la persona, tú ya la tenías procesada, capturada, y creo que eso tampoco se hizo, que era una situación tan simple. Como sea, esperemos que esto ya no pase, Sandy, pero era necesario que lo podamos evidenciar. No podemos seguir equivocándonos de esta manera en el sistema de justicia penal guatemalteco. Por supuesto. Bueno, concluimos con este análisis y antes de irnos a la pausa le dejo un interrogante. ¿Qué tan bueno es usted en las matemáticas? Qué gran interrogante. Somos a la medida. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. El 88% de los graduandos del año pasado no alcanzó los resultados satisfactorios en la prueba de matemáticas que son efectuadas por el Ministerio de Educación. En lectura, ¿cómo estamos? Bueno, solo el 34.81% superó estas pruebas. Matemática es la pesadilla de muchos estudiantes. Esto se refleja en los resultados de evaluaciones para graduandos de 2018, ya que de 158.161 estudiantes evaluados, solo el 11.44% aprobó. Aunque fueron alrededor de 3.000 estudiantes más los que aprobaron matemática a comparación de 2017, sigue siendo bajo el número de los aprobados. En cuanto al área de lectura, el 34.84% aprobó. Pero, ¿por qué la matemática les cuesta tanto a los estudiantes? Yo como maestra de matemáticas he notado en mis estudiantes de que realmente ellos no traen una base fundamental. Existen operaciones básicas, ¿verdad? Dentro de las cuales está la adición, la sustracción, multiplicación, división, potencia, radicación. Pero yo considero de que las 4 primeras que yo mencioné es una base fundamental para que ellos tengan dominio, ¿verdad? Sobre todo las tablas, ¿verdad? Para que ellos... Si ellos saben tablas, ellos van a tener mucho dominio hacia muchos temas que se imparten en el nivel básico y diversificado. El Ministerio de Educación adelantará las evaluaciones para los graduandos y estudiantes de tercero básico este 2019. Haremos las evaluaciones de graduandos más pronto de lo que se ha acostumbrado a hacer para poderles dejar sus resultados, pero también evaluaremos tercero básico, cerca de 400,000 jovencitos, y les daremos también los resultados. Y adicionalmente, por cuestiones de recursos no lo haremos censal, sino muestral. Evaluaremos primero primaria y sexto primaria. De manera que quienes tomen la gestión al retirar de nosotros tengan suficiente data para que tomen las decisiones acertadas. Las evaluaciones para graduandos serán entre los meses de junio y julio, según informó el viceministro Moreno. Wow. Y antes de presentarle a usted los datos que tenemos que darle, tenemos que decir algo. Es el sistema educativo, evidentemente, el que está fallando. No hay otra explicación. Ahora, vamos con los datos para que usted los tenga ahí en pantalla en casa. Los estudiantes graduandos del nivel diversificado, tanto en el sector público como en el privado, son sometidos año con año a unas pruebas, tanto en la parte lingüística como en el tema de matemática. Bien lo decías tú, Sandy, para el año recién pasado, 2018, 65% de los graduandos de diversificado no alcanzaron un resultado catalogado como satisfactorio en lenguaje. Ya de ahí partimos muy mal. Aún más grave es lo que tú mencionaste en esa estadística. 88% ni siquiera logró un nivel satisfactorio en el rubro de matemática. Sin embargo, con respecto al año 2017, digamos entre comillas, muy entre comillas, que hubo una mejora del 1.84%, es decir, nada apenas en matemática, y del 2.48% en el tema del lenguaje. Como sea, yo creo que esto es grave, Sandy, porque ¿qué falla? El sistema, falla la pensa de estudios, falla la forma didáctica en que se imparten. ¿Estarán fallando los maestros y profesores también? ¿O tan mal vienen las bases de la casa o de los niveles preprimarios? Yo no sé qué es lo que pasa, pero imagínate, estos son ya las personas que dices tú son profesionales de nivel medio. Por supuesto, pero wow. Mira, al final creo que es el sistema en sí, porque por ejemplo, se dan casos en los cuales sabemos que hay muchos municipios, muchas aldeas de nuestro país que tienen problemas serios de desnutrición. Correcto. Es un factor que puede influir, porque un niño con hambre, un niño que está con distintos padecimientos, ¿cómo le pides atención si en realidad él está pensando en algo más o no puede prestar la atención debida? Ese es un factor.
Otro factor, por ejemplo, el estado de las escuelas. Hay niños que ni siquiera tienen un escritorio, que están incómodos recibiendo las clases y de esa manera también te resta atención. Tienes toda la razón, es cierto, y no me había percatado de algo tan importante, ¿sí? No basta con ir a la escuela, se necesitan las condiciones, pero no basta con ir y tener esas, entre comillas, condiciones. La alimentación es importante y recordemos que los índices de desnutrición en Guatemala cada vez van en unos niveles muy dramáticos y esto realmente es preocupante, ¿no? Porque nos pone en un nivel centroamericano y latinoamericano muy mal para poder competir y para poder, por ejemplo, tener mejores oportunidades si tú vas a otro país o conseguir otros trabajos, porque si no sabes o no conoces el cero por lo redondo que puede ser y es una situación realmente grave. No se mira tampoco que se vaya a solucionar pronto. Por supuesto, pero mira, yo también he pensado en algo más. Por ejemplo, como las evaluaciones a graduandos en realidad no son vinculantes para que tú puedas ganar el año, por ejemplo. Entonces hay muchos que no le prestan atención, hay muchos que, bueno, ni siquiera solo llenan el formulario o el examen. Como requisito. Exactamente. Entonces me pregunto, si fuera vinculante, ¿cambiarían estos números? Probablemente sí. Si de esto dependiera el hecho de si te gradúas o no, si también de esto dependiera la continuidad, por ejemplo, en los institutos y escuelas públicas de los maestros también, que también tienen una parte de responsabilidad, eso no lo podemos negar ni quitar, pero al final de cuentas creo que desnuda un sistema educativo bastante obsoleto que no nos está llevando a ninguna parte y que si a esto nos vamos a pruebas que se realizan a nivel internacional, que son totalmente distintas y no tienen nada que ver con esto, estaríamos realmente todavía peor. En este caso, Sandy, yo no sé, pero esperemos que algo empiece a pasar para cambiar esta situación. Por supuesto, y sobre todo la actualización de los docentes, así porque es, mira, capacitación. A ti, exactamente, a ti te enseñan entonces una manera de poder llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero con el tiempo esto va cambiando, tienes otra clase de estudiantes, entonces la actualización es muy importante, pero seamos realistas, ¿cuántos maestros continúan al menos una carrera universitaria, un técnico? Debemos empezar también por ahí. Así es. Y solo para concluir le agrego algo más, la didáctica, la forma de enseñar, la forma de tener paciencia, explicar, repetir una y otra vez hasta que entiendan. Y por favor, estimados maestros y profesores, no le digan a sus alumnos que se aprendan algo de memoria, porque lo aprenden para mañana, pero la siguiente semana eso lo olvidan. Eso creo que es lo que necesitamos para concluir este tema, Sandy. Por supuesto, pero ahora tenemos otras noticias que debe conocer. Preste atención porque mañana se llevará a cabo la elección para el Colegio de Profesionales. Hablo de los profesionales del derecho. Conozca más detalles en la siguiente nota. Julio Dougherty, Ovidio Orellana y Stuardo Ralón son quienes buscan presidir el Colegio de Abogados y Notarios para el periodo 2019-2021. La elección se realizará este viernes 8 de febrero. La planilla 1 está representada por Julio Dougherty, quien es abogado y notario, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Participó para optar a la suplencia de la magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Sus principales acciones se enfocan en la defensa del gremio, velar por la dignidad y mejorar la atención de los agremiados, revisar, ampliar y fortalecer las prestaciones, entre otras acciones. Esta planilla está acompañada por Eric Nufio, quien aspira a la vicepresidencia. José Sáenz busca ser secretario y Eric López el tesorero. Ovidio Orellana representa la planilla número 2. Es docente de Derecho Administrativo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Rafael Landívar. Ocupó el cargo de secretario general en la Corte de Constitucionalidad entre 2003 y 2005. Orellana se enfoca en la defensa del agremiado, actualización académica permanente a nivel nacional sin distinción alguna, gestión interinstitucional en pro del agremiado para un adecuado ejercicio profesional y busca una pensión digna para los agremiados. Stuardo Ralón representa a la planilla número 3. Es abogado y notario, egresado de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene un posgrado en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca y una maestría en Derecho por la Universidad Católica de Chile. El constitucionalista indica que su propuesta de trabajo se basa en 3 ejes: defensa gremial mediante la voz institucional,
gestión de capacitación continua en materias especializadas, ética profesional. Estos son algunos de los profesionales que acompañan a Stuardo Ralón. Cecilia Méndez, quien aspira a ser vicepresidente. Alfonso Sierra busca la secretaría y Jorge Pineda ocuparía el cargo de tesorero. Es correcto, mañana precisamente va a haber entonces una fiesta electoral en el Colegio de Abogados, porque son las elecciones para elegir al presidente de tan alto colegio profesional para el periodo 2019-2021. La planilla número 3, que representa al constitucionalista Stuardo Ralón, resalta 3 importantes ejes de trabajo para este gremio. Veamos entonces la información aquí en A la Medida. He liderado un proyecto, la planilla número 3, la planilla que se identifica con hacer un cambio en el colegio. Hemos sido una planilla que ha manifestado desde el primer día que lamentablemente el Colegio de Abogados perdió su rol institucional, una voz de incidencia en el país. Estamos viviendo momentos de crisis institucional, crisis política, crisis en el sistema de justicia, y el Colegio de Abogados está llamado a jugar el rol que mandan sus estatutos. El Código de Ética Profesional llama a los abogados a actuar en favor del Estado de Derecho y por lo tanto proponemos rescatar al colegio, que salga de la pasividad, que salga del silencio y que sea un colegio de abogados que participe con propuesta, con incidencia, siempre pidiendo el respeto a la Constitución y el respeto a las leyes del país. Así que estamos haciendo ese llamado para una participación masiva. Ralón resalta la importancia del Colegio de Abogados y Notarios en el proceso de elecciones de las distintas instancias de justicia. El Colegio de Abogados tiene mucha importancia porque de la votación de su asamblea surgen 12 miembros para la comisión de postulación de las salas de apelaciones de los próximos 5 años de este país, también 12 miembros para la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia, ocupa un lugar en el Consejo Directivo del INASIF, también participa en la designación de representantes en el Instituto de la Defensa Pública Penal. La institución del Colegio de Abogados está llamada a liderar una lucha a favor de la transparencia. Y en otro tema, el próximo 24 de febrero se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria del Partido Humanista, la cual presenta como candidato a la alcaldía capitalina a Carlos Avendaño. Hemos escogido al licenciado Carlos Avendaño como candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala. Un hombre íntegro, responsable, cabal, excelente padre de familia, con una carrera profesional intachable. El licenciado Avendaño fue el jefe del contingente de militares guatemaltecos. Él es general de aviación que trabajó conmigo en Haití cuando me tocó la responsabilidad de ir a pacificar y estabilizar ese país. Y con él realizamos un gran trabajo en todo el tema de garantizar la seguridad de los ciudadanos de Puerto Príncipe, capital de Haití, y de muchas otras ciudades de ese país. Trabajamos también en temas humanitarios, en temas de educación, en temas de desarrollo humano en Haití. Por eso nosotros tenemos absoluta confianza en las calidades y en las cualidades del licenciado Carlos Avendaño. ¿Será que la seguridad social también es un derecho que deben de tener los trabajadores que están en la informalidad, Sandy? Por supuesto que sí, pero no todo es de color de rosa. Así es. Vamos a un corte, no cambie. Somos A la Medida. Ya volvemos. Bueno, continuemos con este tema de análisis, la incorporación de trabajadores de la economía informal y de profesionales a servicios de salud que ofrece el ICS podría tardar entre 10 a 15 años. A mediados del 2017, alrededor de 4 millones de trabajadores de la economía informal hicieron la solicitud para tener acceso a la cobertura de salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En este tema, el presidente del ICS, Carlos Contreras, señaló que tienen un proyecto de inclusión, no solo para el sector informal, también para 1 millón de profesionales, aunque agregó que este proceso podría tardar varios años. Estamos hablando del sector que se le ha dado en llamar informal en general, ¿verdad? Que si restamos los trabajadores que están en relación de dependencia, pues son más de 4 millones.
Así es que el desafío sería de que incorporemos unos 4 millones a 4 millones y medio en un plazo que debería ser entre unos 10 a 15 años, pero empezando en el más corto plazo posible, y eso implicaría que pudiéramos dar cobertura en los programas de seguridad social a alrededor más o menos de 10 millones de guatemaltecos. O sea que el proceso de ampliación de la cobertura de la seguridad social es muy benéfica para el país, pero por supuesto tenemos que agotar las etapas que lo permitan hacer con calidad. Preparar la institución en cuanto a procesos, en cuanto a tecnología, en cuanto a recurso humano, infraestructura y todos los temas financieros, para que verdaderamente en un futuro podamos hacer esa incorporación de esos sectores a la seguridad social. Aún está por establecer el costo de aportación que tendrá cada ciudadano de estos sectores, dependiendo si la cobertura es para jubilación, medicamentos, embarazo o accidentes. La próxima semana continuarán las reuniones con los representantes de la economía informal para conocer la propuesta de costos. A ver, ustedes han estado aprendiendo también muchísimo de leyes. Vámonos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 22 indica que toda persona tiene derecho a la seguridad social. Aparentemente estamos bien, ¿no? Porque la estadística muestra que Guatemala, en teoría, tiene el índice más bajo de desempleo de toda Latinoamérica. Pero no se deje engañar, esta cifra no cuenta la informalidad. Y según la encuesta nacional de empleo e ingresos realizada en el año 2017, nos muestra que el 69.7% de la población guatemalteca trabaja en el sector informal. Es decir, pongamos números redondos, 70% de nuestra población no tiene acceso a la seguridad social. Así de simple, Sandy. Imagínate, la informalidad es igual a no tener el servicio de salud pública, correcto, en este caso el servicio social. Son varios millones de guatemaltecos que se encuentran en esta condición, pero lo que me parece a mí ilógico y un poco mal también es cuánto tiempo hay que esperar para que se haga este cambio entre la informalidad a la formalidad y poder gozar del seguro social. Claro, y te preguntarás con muy buena base de curiosidad el por qué tanto tiempo. Exactamente. Lo que pasa es de que esto ya conllevaría primero una modificación legal de la ley que le da vida al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Aparte de esa reforma legal, hay que reformar distintos reglamentos que guardan este tema de lo que tiene que ver en cuanto al servicio que se le da al afiliado para poder incluir a la informalidad. Todo esto lleva un proceso de consensos largo en el Congreso. Además, recordemos que vas a encontrar siempre alguna oposición y lo que se estima es que si empezamos hoy, en 10 años, siendo bastante positivos, o en 15, en un largo plazo, pudiera, porque tampoco es seguro que se logre, ya incorporarse a la persona que trabaja en la informalidad al seguro social. Pero para todo esto te digo que actualmente somos entre 17 y 20 millones de guatemaltecos y 2 millones de guatemaltecos en promedio somos los que tenemos esa cobertura del seguro social, pero la otra parte de los guatemaltecos es importante. Este tiempo, ¿cómo es que se mide al final? ¿Sí es un tiempo neto que se puede ver por los procesos o es un tiempo que depende de las voluntades políticas? Sí, en este caso obviamente ya dependería de esas voluntades políticas, de cómo venga consensuado esto en el Congreso de la República, en esas reformas legales. Ahora bien, es necesario entender que esto podría también fortalecer al mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque tendría una base de datos todavía mucho más amplia, ¿no?, de personas que están contribuyendo y que no necesariamente van a hacer uso del seguro social. Entonces, creo que podría inclusive, aparte de fortalecerlos, permitirles tener muchos más recursos para ampliar y mejorar todavía más su servicio, ¿no? Entonces, ¿qué esperanza o qué respuesta se le da a todos esos trabajadores informales? Porque, ojo, muchos de ellos dependen de lo que vendan al día, de lo que generen al día, y es decir, las condiciones de pobreza también se dan. Totalmente, Sandy. Bueno, pues por el momento no podemos dar muchas esperanzas, es decir, ellos han alzado su voz, ¿verdad?, para decir, nosotros también somos guatemaltecos y queremos tener la oportunidad. Tienen el derecho. El derecho, ¿verdad?, en lo individual de contribuir al IX, porque obviamente no es de gratis, hay que pagarlo. Exactamente, y eso es lo que quieren ellos, pagar para tener el servicio. Hay otros datos, Julio, que quiero que por favor nos puedas compartir. Con mucho gusto.
gusto, Sandy. Para que los miremos todos acá en pantalla, la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está analizando que las empresas que tengan entre 1 y 3 trabajadores puedan contar con acceso al seguro social. El número de patronos cotizantes registrados en el ICS hasta agosto del 2018 fue de 23.334. El número de afiliados de plazas cotizantes fue de 1.296.000 personas. Ahora, para poner la cifra en contexto, la población guatemalteca no se sabe, habrá que ver qué es lo que dice el INE. Si partimos de una cifra que oscile entre 17 a 20 millones de guatemaltecos, ¿cuánto está cubierto? El 10% de la población es poco todavía. Hay que hacer mucho en esto. Por supuesto. ¿Y qué esperanza se le da también? Porque mira, el tema del desempleo es un tema que preocupa y son cifras alarmantes también las que se presentan. Correcto. Entonces, si la mayor parte del comercio o de la economía nacional depende, por ejemplo, del grupo informal, ¿por qué no le das mejores condiciones o un tipo de incentivo incluso? Ese tipo de incentivo que tú mencionas es el que se necesita. Rescatando cosas buenas, yo creo que el gerente general del ICS hoy que se veía que estaba en el Congreso de la República, esto demuestra que existe la voluntad en este momento que hay que aprovechar, para decirlo de alguna manera, la voluntad de las autoridades del ICS con los representantes del pueblo que son los diputados. Entonces, ojalá también podamos estarnos equivocando nosotros en el cálculo de tiempos y decirte que de aquí a un par de años, 3 años, ya puede ser esto una realidad con toda la base legal que esto requiere, ¿verdad? Por supuesto. ¿De qué dependerá entonces toda esta situación? Porque, mira, el tiempo al final está pasando. ¿Es correcto? ¿Por qué no se buscó hacer antes, sino que tienen que venir los trabajadores informales a solicitarlo? ¿Qué pasa al final? ¿No hay algún tipo de plan para este sector? No, definitivamente no había existido hasta este momento ningún plan ni ningún interés. Entonces es aquí donde yo rescato el hecho de que hayan sido atendidas y recibidas las demandas del sector informal y que las mismas autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estén llevando este tema al Congreso para ponerlo ahora sí en la palestra política y que sea parte de una agenda legislativa importante, claro, para que la mayor parte, 70% es la mayor parte de la población laboral activa guatemalteca, pueda acceder a un derecho humano, porque al final de cuentas eso es un derecho humano, simple y sencillamente. Exactamente, y ojalá que mientras se llegue entonces a estos cambios y se pueda viabilizar esta situación, también se haga algún tipo de reforma o mejora, porque ¿de qué sirve entonces? Correcto. Que ellos ingresen al sistema, que paguen la cuota mensual y que al final no se les atienda? Tienes toda la razón. Así que queda el tema y queda la tarea entre estas 3 partes. La informalidad en cuanto a los trabajadores organizados, el ICS y el Congreso de la República. Pero seguiremos dándole cobertura acá en A la Medida, seguramente, Sandy. Por supuesto. Gracias. Ahora vamos a conocer una noticia que se genera en Torre de Tribunales. En la fase final del juicio Lavado y Política fue el turno de escuchar a los abogados defensores. Ellos solicitaron a los jueces rechazar las peticiones del Ministerio Público, que por cierto solicitó para sus patrocinados penas que van hasta los 59 años de prisión. Los jueces del Tribunal A de mayor riesgo finalizaron de escuchar las conclusiones del Ministerio Público y los abogados defensores. Estos últimos pidieron sentencias absolutorias para sus patrocinados, asegurando que la acusación de la Fiscalía tiene incongruencias y esto no demuestra que cometieron ningún delito. Es imposible analizar este tipo penal por la ilegalidad de la prueba. 2. El periodo que indica el Ministerio Público que se dio la autorización no corresponde a las reproducciones que hicieron. 3. Las autorizaciones se dieron posteriormente. Tuvo a bien exponer que se cumpliría con realizar una función fiscalizadora de los medios probatorios que habían de ser diligenciados en el debate, a efecto de establecer si estos medios de prueba aportaban la certeza suficiente para poder considerar la culpabilidad de mi defendido, o si por el contrario, estos medios de prueba dejaban duda razonable en cuanto a la responsabilidad penal del mismo. La lectura de sentencia será el lunes 11 de febrero en el Tribunal A de mayor riesgo. La máxima pena de cárcel de 59 años fue solicitada en contra de Francisco Morales alias Chico Dólar. Según la Fiscalía, fue líder de la organización criminal que se dedicó al lavado de dinero.
Bueno, vamos a una breve pausa comercial y volvemos. Somos A la Medida. Ya volvemos. La Cámara Guatemalteca de Periodismo en Vista Pública explicó las inconstitucionalidades que tienen 2 artículos de la ley electoral y de partidos políticos. La inconstitucionalidad de carácter parcial es contra el artículo 94 bis de la ley electoral y de partidos políticos y el 62 del reglamento, ambos referentes a la propaganda ilegal de personas individuales en medios de comunicación. El representante de la Cámara Guatemalteca de Periodismo expresó que realmente estas disposiciones son violatorias a derechos fundamentales que esperamos que la Corte de Constitucionalidad las declare sin vigencia. Los derechos violados son, según la entidad, libertad de emisión de pensamiento y el derecho a elegir y ser electo. La Procuraduría General de la Nación consideró pertinente la acción y por eso se unió a la petición de inconstitucionalidad. El artículo 94 bis de la ley electoral reza: no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen en diferentes medios de comunicación social antes de la convocatoria oficial a elecciones. La Cámara afirma que esto le da potestad al registro de ciudadanos a inscribir o no a ciudadanos que salieron en algún medio de comunicación. Puede ser cualquiera, un periodista, conferencista, profesional, cualquiera que pudo haber publicitado su imagen, refiere la Cámara. El representante de la Cámara Guatemalteca de Periodismo urge al Tribunal Constitucional resolver la impugnación lo antes posible, pues la ley dice que debe resolver dentro de los 2 meses siguientes que se presentó la impugnación y esos 2 meses ya transcurrieron. Bueno, y sigamos hablando de este tema electoral. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral rechazan la propuesta de los partidos políticos en cuanto a manejar cada uno sus propios recursos para poder realizar campaña política. Veamos más detalles en A la Medida. La propuesta, que fue firmada por 14 representantes de los 27 partidos políticos, pretendía una reasignación de los espacios publicitarios y la distribución de 78 millones de quetzales de forma equitativa entre los contendientes para utilizarlos como mejor se acoplaran a la ejecución de su plan de medios. Sin embargo, el magistrado Jorge Mario Valenzuela explicó que para poder realizar estos cambios es necesario violar la ley y por esta razón la distribución quedará tal y como está establecida. Igualmente el tribunal estableció de que la única forma de que podamos modificar esto sería transgrediendo la ley, lo cual no vamos a hacer. Es por eso de que va a quedar en la misma situación en la que se encuentra. Todos los partidos van a tener el mismo número de vallas, van a ser repartidas en la forma que ya se estableció. El tribunal, al analizarlo, llegó a las siguientes conclusiones. Esto con información referida por la jefa de la unidad de medios, en donde nos hace constar y nos especifica taxativamente de que el sistema integrado de distribución igualitaria CIVI no hace ningún tipo de sorteo, toda vez de que únicamente se utilizó para asignar tiempo y no se utiliza el sorteo para asignar tiempos y espacios, sino únicamente para dar inicio a la rotación. Y se llegó a la conclusión de que todos los partidos van a tener el mismo tiempo, los mismos tiempos y espacios, porque se va a estar rotando constantemente. En el tema de las redes sociales, los magistrados respondieron que serán catalogados como medios de comunicación, por lo cual queda prohibida la pauta en ellos. Considera que las redes sociales son medios de comunicación social, por la forma en que están estructurados y por la forma en que operan en el país. En tal sentido, tampoco puede accederse a lo solicitado, porque, como les repito, existe la prohibición que tienen los partidos de contratar de manera directa esas pautas. Entonces, el tribunal podría, haciendo un uso extensivo de la ley o cambiándola, permitirles tal uso. En ese sentido va a quedar de la misma manera en la que está estructurado y, como les repito, ustedes podrán hacer uso de las acciones que consideren pertinentes. De esa manera nos despedimos. Feliz noche. Hasta mañana. Muchas gracias.